buenas tardes ahorita y buenos días y buenas noches por si nos ven en diferido. Qué gusto estar otra vez con ustedes después de unos días de no vernos ni oírnos. Soy Lucrecia Maldonado y estamos en Ruta de Letras. Antes que nada quiero decirles a todas las personas que nos están siguiendo, escuchando, que les deseo que nos prueben y con alegrías y con los triunfos suficientes como para que tengamos triunfos guardados para el siguiente año 2021 también. Bueno, y para mí es un gusto ahora en nuestro, ustedes saben, el primer martes de cada mes tenemos nuestro segmento Mi Cuento Favorito, en donde invitamos a una persona destacada en cualquier ámbito, no necesariamente literario, para que nos hable de su cuento favorito. Entonces, para mí es un gusto ahora contar con el economista Pablo Dávalos, un amigo de esta casa que está aquí ya no para hablar de economía, ya no para hablar de temas de la geopolítica o de lo que sea, sino para contarnos cuál es su cuento favorito. Y además le felicitamos porque estos días ha estado de cumpleaños. Sí. Entonces, Pablo, bienvenido, un gusto tenerte aquí. Y bueno, cuéntanos un poquito cuál es tu relación con los cuentos. Lucrecia, un abrazo, un saludo muy cordial a todas las personas que comparten con nosotros en cualquier momento, en cualquier circunstancia, pero están compartiendo, por eso se les desea feliz día, feliz tarde, feliz noche, etcétera. Esa es la magia de las redes, ¿no? Sí, ahora estamos para hablar de una pasión que tengo que desde muy niño, que es la literatura. Me gusta mucho la literatura americana, ecuatoriana, etcétera. Pero hay ciertas palabras, ciertos textos que cuando tú te encuentras con ellos dejas de ser el mismo. Dejas de pensar que la realidad es la misma, que se ha transformado la realidad. Tengo varios autores favoritos como Borges en América Latina, Cortázar, aquí en Ecuador, Pablo Palacio, por ejemplo. Pero de todos los cuentos te había enviado uno que es de Cortázar, ¿no? Sí, tú me dijiste cuál era. Te mencioné otros, te mencioné a Locke, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, curiosamente también el cuento que trae Pablo es uno de mis cuentos favoritos de Cortázar, que es mi autor favorito, podríamos decir, sí, ya en confianza. Y es ese cuento, después conversaremos de nuestras experiencias con ese maravilloso cuento que se llama La noche boca arriba. Entonces, lo vamos a escuchar en la lectura de Pablo Dávalos al cuento de Julio Cortázar, La noche boca arriba. Bien, empiezo la lectura del cuento. Voy a compartir con ustedes uno de los cuentos que más me gustan y ya van a entender por qué es tan cautivante, tan fascinante, ¿no? Se llama La noche boca arriba de Julio Cortázar. Y salían en ciertas épocas a cazar, en ir a la calle y sacar la motocicleta del rincón donde el portero de al lado la permitía guardarla. En la joyería de la esquina vio que eran las 9:10. Llegaría con tiempo sobrado a donde iba. El sol se filtraba entre los altos edificios del centro y, porque para sí mismo, para ir pensando, no tenía nombre, montó en la máquina saboreando el paseo. La moto ronroneaba entre sus piernas y un viento fresco le chicoteaba los pantalones. Dejó pasar los ministerios, el rosa, el blanco y la serie de comercios con brillantes vitrinas de la calle central. Ahora entraba en la parte más agradable del trayecto, el verdadero paseo, una calle larga, bordeada de árboles, con poco tráfico y amplias villas que dejaban venir los jardines hasta las aceras, apenas desmarcadas por los setos bajos. Quizá algo distraído, pero corriendo sobre la derecha, como correspondía, se dejó llevar por la tersura, por la leve crispación de ese día apenas empezado. Tal vez su involuntario relajamiento le impidió prevenir el accidente. Cuando vio que la mujer parada en la esquina se lanzaba a la calzada a pesar de las luces verdes, ya era tarde para soluciones fáciles. Frenó con el pie y la mano, desviándose a la izquierda. Oyó el grito de la mujer y junto con el jóvenes lo estaban sacando de debajo de la moto. Sentía gusto a sal y a sangre. Le dolía una rodilla y cuando lo alzaron gritó porque no podía soportar la presión en el brazo derecho. Voces que no parecían pertenecer a las caras suspendidas sobre él lo alentaban con bromas y seguridad. Su único alivio fue oír la confirmación de que había estado en su derecho al cruzar la esquina. Preguntó por la mujer, tratando de dominar la náusea que le ganaba la garganta. Mientras lo llevaban boca arriba a una farmacia próxima, supo que la causante del accidente no tenía más que rasguños en las piernas.
Usted le agarró apenas, por el golpe le hizo saltar la máquina de costado. Opiniones, recuerdos, despacio, éntralo de espalda, así va bien. Y alguien con guardapolvo dándole a beber un trago que lo alivió en la penumbra de una pequeña farmacia de barrio. La ambulancia policial llegó a los 5 minutos y lo subieron a una camilla blanda donde pudo tenderse a gusto. Con toda lucidez, pero sabiendo que estaba bajo los efectos de un shock terrible, dio sus señas al policía que lo acompañaba. El brazo casi no le dolía. De una cortadura en la ceja goteaba sangre por toda la cara. 1 o 2 veces se lamió los labios para beberla. Se sentía bien, era un accidente, mala suerte, unas semanas quieto y nada más. El vigilante le dio la mano al llegar al hospital y le deseó buena suerte. Y la náusea volvía poco a poco mientras lo llevaban en una camilla de ruedas hasta el pabellón del fondo. Pasando bajo árboles llenos de pájaros, cerró los ojos y deseó estar dormido o cloroformado. Pero lo tuvieron largo rato en una pieza con olor a hospital, llenando una ficha, quitándole la ropa y vistiéndolo con una camisa grisácea y dura. Le movían cuidadosamente el brazo sin que le doliera. Las enfermeras bromeaban todo el tiempo y, si no hubiera sido por las contracciones del estómago, se habría sentido muy bien, casi contento. Lo llevaron a la sala de radio y 20 minutos después, con la placa todavía húmeda puesta sobre el pecho como una lápida negra, pasó a la sala de operaciones. Alguien de blanco, alto y delgado, se le acercó y puso a mirar la radiografía. Manos de mujer le acomodaban la cabeza. Sintió que lo pasaban de una camilla a otra. El hombre de blanco se le acercó otra vez, sonriendo, con algo que le brillaba en la mano derecha. Le palmeó una mejilla e hizo una señal a alguien parado atrás. Como sueño era curioso porque estaba lleno de olores, y él nunca soñaba olores. Primero, un olor a pantano, ya que a la izquierda de la calzada empezaban las marismas, los tembladerales de donde no volvía nadie. Pero el olor cesó y en cambio vino una fragancia de los aztecas que andaban a casa del hombre, y su única posibilidad era la de esconderse en lo más denso de la selva, cuidando de no apartarse de la estrecha calzada que solo ellos, los motecas, conocían. Lo que más le torturaba era el olor, como si aún en la absoluta aceptación del sueño algo se rebelara contra eso que no era habitual, que hasta entonces no había participado del juego. Huele a guerra, pensó, instintivamente tocándose el puñal de piedra atravesado en su ceñidor de lana tejida. Un sonido inesperado lo hizo agacharse y quedar inmóvil, temblando. Tener miedo no era extraño. En sus sueños abundaba el miedo. Esperó, tapado por las ramas de un arbusto y la noche sin estrellas. Muy lejos, probablemente del otro lado del gran lago, debían estar ardiendo fuegos de vivac. Un resplandor rojizo teñía esa parte del cielo. El sonido no se repitió. Había sido una rama quebrada, tal vez un animal que escapaba como él del olor de la guerra. Se enderezó despacio, venteando. No se oía nada, pero el miedo seguía allí como el olor, ese incienso dulzón de la guerra florida. Había que seguir, llegar al corazón de las algunos pasos. Hubiera querido echar a correr, pero los tembladerales palpitaban a su lado. En el sendero, en tinieblas, buscó el rumbo. Entonces sintió una bocanada horrible del olor que más temía y saltó desesperado hacia adelante. «Se va a caer de la cama», dijo el enfermo de al lado. «No brinque tanto, amigazo». Abrió los ojos y ya era tarde, con el sol ya bajo los ventanales de la larga sala. Mientras trataba de sonreír a su vecino, se despegó casi físicamente de la última visión de la pesadilla. El brazo enyesado colgaba de un aparato con pesas y poleas. Sintió sed, como si hubiera estado corriendo kilómetros, pero no querían darle mucha agua, apenas para mojarse los labios y hacer un buche. La fiebre lo iba ganando despacio y hubiera podido dormirse otra vez, pero saboreaba el placer de quedarse despierto, entornando los ojos, escuchando el diálogo de los otros enfermos, respondiendo de cuando en cuando a alguna pregunta. Vio llegar un carrito blanco que pusieron al lado de su cama. Una enfermera rubia le frotó con alcohol la cara anterior del muslo y le clavó una gruesa aguja con un tubo que subía hasta un frasco de líquido opalino. Un médico joven vino con un aparato de metal que le ajustó el brazo sano para verificar alguna cosa. Caía la noche, gemelos de teatro.
eran reales y dulces y a la vez ligeramente repugnantes, como estar viendo una película aburrida y pensar que sin embargo en la calle es peor y quedarse. Vino una taza de maravilloso caldo de oro oliendo a puerro, a apio, a perejil. Un trocito de pan, más precioso que todo un banquete, se fue desmigajando poco a poco. El brazo no le dolía nada y solamente en la ceja, donde lo habían suturado, chirriaba a veces una punzada caliente y rápida. Cuando los ventanales de enfrente viraron a manchas de un azul oscuro, pensó que no le iba a ser difícil dormirse. Un poco incómodo, de espaldas, pero al pasarse la lengua por los labios resecos y calientes, sintió el sabor del caldo y suspiró de felicidad, abandonándose. Primero fue una confusión, un atraer hacia sí todas las sensaciones por un instante embotadas o confundidas. Comprendía que estaba corriendo en plena oscuridad, aunque arriba el cielo cruzado de copas de árboles era menos negro que el resto. La calzada, pensó. Me salí de la calzada. Sus pies se hundían en un colchón de hojas y barro y ya no podía dar un paso sin que las ramas de los arbustos le azotaran el torso y las piernas. Jadeante, sabiéndose acorralado a pesar de la oscuridad, otra vez. Nada podía ayudarlo ahora a encontrarla. La mano que sin saberlo él aferraba el mango del puñal subió como un escorpión de los pantanos hasta su cuello, donde colgaba el amuleto protector. Moviendo apenas los labios, musitó la plegaria del maíz que trae las lunas felices y la súplica a la muy alta, a la dispensadora de los bienes motecas. Pero sentía al mismo tiempo que los tobillos se le estaban hundiendo despacio en el barro. La espera en la oscuridad del chaparral desconocido se hacía insoportable. La guerra florida había empezado con la luna y llevaba ya 3 días y 3 noches. Si conseguía refugiarse en lo profundo de la selva, abandonando la calzada más allá de la región de las ciénagas, quizá los guerreros no le siguieran el rastro. Pensó en los muchos prisioneros que ya habían hecho, pero la cantidad no contaba, sino el tiempo sagrado. La caza continuaría hasta que los sacerdotes dieran la señal del regreso. Todo tenía su número y su fin, y él estaba dentro del tiempo sagrado, del otro lado de los cazadores. Olió los gritos y se enderezó de un salto, puñal en mano, como si el cielo se incendiara en el horizonte. Vio antorchas moviéndose entre las ramas muy cercas. El olor a guerra era insoportable, y cuando el primer enemigo le saltó al cuello, cortar el aire 1 o 2 veces, y entonces una soga lo atrapó desde atrás. «Es la fiebre», le dijo el de la cama de al lado. «A mí me pasaba igual cuando me operé el duodeno. Tome agua y va a ver que duerme bien». Al lado de la noche de donde volvía, la penumbra tibia de la sala le pareció deliciosa. Una lámpara violeta velaba en lo alto de la pared del fondo como un ojo protector. Se oía toser, respirar fuerte, a veces un diálogo en voz baja. Todo era grato y seguro, sin ese acoso, pero no quería seguir pensando en la pesadilla. Habían tantas cosas en que entretenerse. Se puso a mirar el yeso del brazo, las poleas que tan cómodamente se le sostenían en el aire. Le habían puesto una botella de agua mineral en la mesa de noche. Bebió del gollete golosamente. Distinguía ahora las formas de la sala, las 30 camas, los armarios con vitrinas. Ya no debía tener tanta fiebre. Sentía fresca la cara. La ceja le dolía apenas, como un recuerdo. Se vio otra vez saliendo del hotel, sacando la moto. ¿Quién hubiera pensado que la cosa iba a acabar así? Trataba de fijar el momento del accidente y le dio rabia advertir que había ahí como un hueco, un vacío que no alcanzaba a rellenar. Entre el choque y el momento en que lo ubicó, esa nada había durado una eternidad. No, ni siquiera tiempo, más bien como si en ese hueco él hubiera pasado a través de algo, recorrido distancias inmensas. El choque, el golpe brutal contra el pavimento. De todas maneras, al salir del pozo negro, había sentido casi un alivio mientras los hombres lo alzaban del suelo. Con el dolor del brazo roto, la sangre de la ceja partida, la contusión en la rodilla, con todo eso, un alivio al volver al día y sentirse sostenido y auxiliado. Y era raro. Le preguntaría alguna vez al médico de la oficina. Ahora volvía a ganarlo el sueño, a tirarlo despacio hacia abajo.
La almohada era tan blanda y en su garganta fiebrada la frescura del agua mineral. Quizá pudiera descansar de veras sin las malditas pesadillas. La luz violeta de la lámpara en lo alto se iba apagando poco a poco. Como dormía de espaldas, no le sorprendió la posición en que volvía a reconocerse, pero en cambio el olor a humedad, a piedra resumante de filtraciones, le cerró la garganta y lo obligó a comprender. Inútil abrir los ojos y mirar en todas direcciones. Lo envolvía una oscuridad absoluta. Quiso enderezarse y sintió las sogas en las muñecas y desnuda las piernas. Con el mentón buscó torpemente el contacto con su amuleto y supo que se lo habían arrancado. Ahora estaba perdido. Ninguna plegaria podía salvarlo del final. Lejanamente, como filtrándose entre las piedras del calabozo, oyó los atabales de la fiesta. Lo habían traído al Tecoali. Estaba en las mazmorras del templo, a la espera de su turno. Oyó gritar, un grito ronco que rebotaba en las paredes. Otro grito, acabando en un quejido. Era él el que gritaba en las tinieblas. Gritaba porque estaba vivo. Todo su cuerpo se defendía con el grito de lo que lo iba a venir, del final inevitable. Pensó en sus compañeros que llenarían otras mazmorras y en los que ascendían ya los peldaños del sacrificio. Gritó de nuevo, sofocadamente. Casi no podía abrir la boca. Tenía las mandíbulas agarrotadas y a la vez como si fueran de goma y se abrieran lentamente con un esfuerzo interminable. El chirriar de los cerrojos lo sacudió como un látigo, convulso, retorciéndose, luchó por zafarse de las cuerdas que se le hundían en la carne. Su brazo derecho, el más fuerte, tiraba hasta que el dolor se hizo intolerable y tuvo que ceder. Los acólitos de los sacerdotes se le acercaron mirándolo con desprecio. Las luces se reflejaban en los torsos sudados, en el pelo negro lleno de plumas. Se dieron las sogas y en su lugar lo aferraron manos calientes, duras como bronce. Se sintió alzado, siempre boca arriba, tironeado por los 4 acólitos que lo llevaban por el pasadizo. Los portadores de antorchas iban adelante, alumbrando vagamente el corredor de paredes mojadas y un techo tan bajo que los acólitos debían agachar la cabeza. Ahora los llevaban, era el final, boca arriba, a 1 metro del techo de roca viva que por momentos iluminaba con un reflejo de antorcha. Cuando en vez del techo pasadizo no acabase nunca, pero iba a acabar de repente, olería el aire lleno de estrellas, pero todavía no. Andaban llevándolo sin fin en la penumbra roja, tironándolo brutalmente, y él no creía. Pero ¿cómo impedirlo si le habían arrancado el amuleto que era su verdadero corazón, el centro de la vida? Salió de un brinco a la noche del hospital, al alto cielo raso, dulce, a la sombra blanda que lo rodeaba. Pensó que debía haber gritado, pero sus vecinos dormían callados. En la mesa de noche la botella de agua tenía algo de burbuja de imagen translúcida contra la sombra, párpados. Cada vez que cerraba los ojos las veía formarse instantáneamente y se enderezaba aterrado pero gozando a la vez del saber que ahora estaba despierto, que la vigilia lo protegía, que pronto iba a amanecer con el buen sueño profundo que se tiene a esa hora, sin imágenes, sin nada. Le costaba mantener los ojos abiertos, la modorra era más fuerte que él. Hizo un último esfuerzo, con la mano sana esbozó un gesto hacia la botella de agua. No llegó a tomarla. Sus dedos se cerraron en un vacío otra vez negro y el pasadizo seguía interminable, roca tras roca, con súbitas fulguraciones rojizas, y él, boca arriba, gimió apagadamente porque el techo iba a acabarse. Subía, abriéndose como una boca de sombra, y los acólitos se enderezaban, y de la altura de una luna menguante le cayó en la cara donde los ojos no querían verla, desesperadamente se cerraban y se abrían buscando pasar al otro lado por la escalinata. Ahora, con la cabeza colgando hacia abajo y en lo alto estaban las hogueras, las rojas columnas de humo perfumado, y de golpe
vio la piedra roja, brillante de sangre que chorreaba, y el vaivén de los pies del sacrificado que arrastraban para tirarlo rodando por las escalinatas del norte. Con una última esperanza apretó los párpados, gimiendo por despertar. Durante un segundo creyó que lo lograría, porque otra vez estaba inmóvil en la cama, a salvo del balanceo cabeza abajo, pero olía la muerte, y cuando abrió los ojos, vio la figura ensangrentada del sacrificador que venía hacia él con el cuchillo de piedra en la mano. Alcanzó a cerrar otra vez los párpados, aunque ahora sabía que no iba a despertarse, que estaba despierto, que el sueño maravilloso había sido el otro, absurdo como todos los sueños, un sueño en el que había andado por extrañas avenidas de una ciudad asombrosa, con luces verdes y rojas que ardían sin llamas ni humo, con un enorme insecto de metal que zumbaba bajo sus piernas. En la mentira de ese sueño también lo habían asado del suelo. También alguien se le había acercado con un cuchillo en la mano a él. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur, como un destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo, su buena gente, su dignidad. Siento el sol, como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sol, sol, te quiero. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor, con mi temor. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sol, como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llevo el sur, te quiero, sol, te quiero, sol. Bueno, antes de seguir y después de esa linda lectura de ese emblemático cuento de Julio Cortázar, La noche boca arriba, quiero saludar a algunas personas que se han manifestado en
en redes. Mónica Delgado, gracias. También a María Fernanda Calisto Jardín y a José Fernando Rodríguez. Si es que hay más personas que se han manifestado, en mi teléfono no se ve, por eso saludo a ellos y a todos los Delgado también. Un feliz año y gracias por estar pendientes. Bueno, mi querido Pablo, ahora sí, después de que has escuchado ese tango precioso de Piazzolla, y creo que es Horacio Ferrer siempre el que hace las letras, ¿no? Y el cuento que nos has leído, hablemos un poquito de la literatura y del cuento, ¿no? ¿Qué es lo que te mueve de este cuento? ¿Por qué lo consideras uno de tus cuentos favoritos, a este cuento de Cortázar? Como se puede apreciar, tenemos dos temporalidades ahí que se entremezclan, y aquello que las entremezcla es la sacralidad del tiempo, y la sacralidad emerge con la violencia, con la guerra florida, en donde los aztecas sacrificaban a, creo que es Huitzilopochtli, si no me equivoco, a su dios, ¿no? En este caso los motecas. Entonces tú tienes ahí lo cotidiano, lo normal, y tienes la fuga de lo cotidiano, de lo normal hacia otro tiempo, con la intermediación de lo sagrado. Entonces el hecho de que cualquier ser humano que está conduciendo una moto, etcétera, que no se imagina que existe otra dimensión, tenga acceso a esa otra dimensión con toda la violencia que puede significar lo sagrado, da cuenta de que lo normal no es tan normal, y el arte es como cuando ves los cuadros de Magritte, ¿no? Cuando ves los cuadros de Magritte te redescorre una cortina, o cuando Dalí levanta el mar como si fuera una alfombra, te hacen comprender a través del arte que la estructura de lo real, lo cotidiano, no puede ser tan normal, si se quiere, cuando te enfrentas al arte, ¿no? Entonces, cuando yo leí este cuento, me sorprendió esa forma de tratar los tiempos, las normalidades, las sacralidades, ese cambio abrupto de la persona que está en el hospital, que ha sufrido un accidente y después termina siendo sacrificada por los aztecas en la guerra florida, y comprendiendo que lo otro había sido un sueño, ¿no? Entonces, ¿dónde termina el sueño y la realidad? Me parece hermoso, me parece bellísimo eso. Es un cuestionamiento filosófico bien profundo, ¿no? Súper profundo. Y yo alguna vez, a propósito de este cuento, que siempre lo incluyo en mis programas de dar clase, porque es genial, y les leo en voz alta y voy haciendo pausas para que hagan predicciones los estudiantes. Alguna vez en el estudio de este cuento leí, no recuerdo la fuente, que los indígenas o los aborígenes maorís de Nueva Zelanda precisamente consideraban que la verdadera vida es la que soñamos, ¿no? Y el sueño es esto de estar aquí, lo que para nosotros es la vida cotidiana. Te comento algo que nos atraviesa. Y dentro de esas organizaciones hay un pueblo que son los áparas. Lo que caracteriza a los áparas es su capacidad de soñar. Y el líder de ese pueblo, el líder que además es muy amigo, es el soñador del pueblo. Ya. Y en algunas reuniones que hemos tenido con la CONAI y las organizaciones, este líder a veces nos dice, tengo que soñar esto. Y la reunión se suspende hasta que nos indique que había soñado. Tuvo un sueño relativo al... Sí. Te comento esto porque nos pasó algo, no sé cómo llamarlo, y es que este líder, una vez a mi compañera que tiene orígenes indígenas, nos dice, pude conocer finalmente a tu abuelo. El abuelo de mi compañera era un yachac que murió hace alrededor de unos 25 o 30 años. Pero cuando este líder de los áparas se acerca y le comenta y le dice, conocí a tu abuelo, primero no le creímos, pero cuando le describe al abuelo, le describe cómo era físicamente, lo que dijo, lo que pensó, era un encuentro real, lo había conocido en un sueño. ¿No? Entonces, cuando te enfrentas a ese mundo de lo onírico, o sea, todas las certezas que te da la modernidad y Hegel y la razón instrumental y todo eso finalmente desaparecen, pues. Claro, porque, y más bien el análisis individual de los sueños, y Jung con todo ese bagaje del inconsciente colectivo, en donde se supone que está toda la información, más o menos como el internet, pero en donde unas personas pueden bucear y nadar y sumergirse y nadar con más facilidad que otras, ¿no? Por ejemplo, y no unas personas, unas culturas, ¿no? Tú me mencionas los áparas, por ejemplo, y entonces sí, también hay pueblos en donde se levantan a la mañana y comparten sus Todos sueños. Los pueblos indígenas hacen eso. O sea, te interrumpen en sola madrugada y tienes que contar lo que has soñado, porque eso permite realizar una especie de hermenéutica cotidiana, diaria, para enfrentarte a lo que viene y saber lo que viene. Claro, y además entonces, un libro al que yo antes le confiaba más y ahora menos, pero como es la Biblia,
también te habla de la Biblia es importancia de los hermoso, sueños, la ¿no? Biblia, sobre todo me el Antiguo encanta. Testamento, es espectacular, Claro, es me bellísimo. encanta, pero ya no le doy el crédito religioso que Sí, le es daba que es antes, ¿no? literatura. O Ajá. sea, la literatura no es real, es más allá de lo real. Más allá de la realidad. Tú lo has Acuérdate dicho. que los franceses, había un grupo de franceses que se inventaron una cosa que era más allá de la realidad, que era el surrealismo. Sí, sí, sí. O sea, Y me algo acuerdo más así allá de en la un tema realidad. más banal, pero me acuerdo de una serie que le he buscado por toda televisión comercial, la pasaban a la 1 de la mañana, así. Pero era muy Pero significativa. Es el hecho de que nosotros los seres humanos necesitamos una dimensión estética de la vida, una dimensión que nos permita comprender que nuestra vida no es tan anodina, tan simple, tan banal, que necesitamos algo que nos identifique con esa trayectoria que viene, si tú quieres, en historia y todo lo demás. Y cuando tú compruebas y constatas que esa dimensión estética de la vida nos es negada, se nos niegue esa dimensión estética de la vida. Y sobre todo en contextos neoliberales, en sentido porque todo lo mercantiliza, todo lo reduce a valores monetarios, ¿no? Y en términos de valores monetarios, la dimensión estética de la vida simplemente se pierde, nada más Claro, no aparece vende. como algo inútil, algo que está de más y la gente ya no lee. Ujú. No lee y no sueña. La gente ya no Ese sueña. es el asunto. Claro, no comparte Porque sus sueños. No hay un lugar para la fantasía en este No mundo fantasea. mercantilizado, ¿no? No sé si tú recuerdas o conoces la novela de Mijail Ende, Michael, que es, estaba pensando justo en Michael Ajá. Ende que es y la nada, la ¿no? historia interminable, ¿no? Cuando la nada, ¿qué es la nada que comienza a ganar el mundo? Es precisamente la pérdida de la Y ahí está imaginación. Atreyu. Claro, que es hermosa que es la hermosa, película y el libro también. libro, ¿no? Hay una cosa, yo recuerdo siempre un momento le pregunta sobre este tema de la realidad y la fantasía, y Cortázar cita unos versos de Federico García Lorca, ¿no? Que dice que, bueno, Cortázar dice que a él siempre le gustó mirar las cosas desde otro ángulo, situarse en otra perspectiva, no como las miramos todos o como nos han dicho que tenemos que mirarlas, ¿no? Porque cada uno tiene su perspectiva. Tú no ves esa cámara igual que yo, Claro. pero nos quieren decir, no, esto es así. Pero Cortázar cita unos versos de García Lorca que a mí siempre me dan como hilo para poder desarrollar, que dice, porque no soy un poeta, ni un hombre, ni una hoja, sino un pulso herido que ronda las cosas desde el otro lado. Es eso, ¿no? Es el otro lado que además forma parte de lo cotidiano, de lo que está ahí, pero claro, el momento en que se cierra esa dimensión estética de la vida, en el momento en el que nos convertimos máquinas de sobrevivencia, en donde nos funcionalizamos a la mercancía, a la enajenación mercantil, al mercado, y dejamos de comprender la complejidad de la vida, pensamos que comprar algo, comprar una marca, nos va a dar más satisfacción, por ejemplo, que leer una buena novela, que ver una buena película. Entonces, ahí creo yo subyace esa necesidad de buscar a ese hueco, porque fíjate tú, lo que permite la transición de dos temporalidades es cuando Cortázar nos dice que hay ahí en el desmayo un hueco, como si hubiese viajado distancias insondables, dice, ¿no? Donde el tiempo sin darse se cuenta. crea, si tú quieres, paralelismos de realidades aparentemente diferentes. Pero eso nos puede pasar, pues eso forma parte, creo yo, de las vivencias sociales, de las complejidades sociales, tratar de vislumbrar ese otro lado. Pienso en lo que tú me decías, en otro escritor que se llama Bertolt Brecht, que decía que no hay nada más peligroso que la normalidad. Sí. Sí. Sí, pero además todas las narrativas, todos los buenos cuentos en la historia de la literatura universal hablan de una ruptura necesaria de la normalidad para crear a veces otra normalidad que a su tiempo también tendrá que romperse. Y por ejemplo, en el mundo que vivimos actualmente vemos el esfuerzo que hace este mundo entero neoliberal para parar la historia neofascista, podríamos decir. Totalmente. Esta es una de las indirectas que se mandan en este programa, porque en este programa no hablamos de política, sino que mandamos una indirecta de vez en cuando, ¿no? Entonces, todo el esfuerzo que se hace, y sin embargo, la historia de normalidad, no sé. Estaba pensando, justamente en estos días se cumplen 60 años de un escritor que a mí me fascina mucho, que se llama Albert Camus. ¿No? Del fallecimiento, estaba pensando, claro, cómo empieza la novela de él que se llama El extranjero, cuando dice, el miércoles murió mi madre, o fue el jueves. Sí.
Claro, y no sabe, Sí. ¿no? Y es como toda esa idea de una supuesta insensibilidad del hijo Claro. ante la muerte de su madre, pero quienes hemos perdido a nuestros padres sabemos que ese cambio violento y doloroso nos ubica en esa realidad de encontrarte en la primera fila, en la fila de adelante y no saber bien qué viene después, ¿no? Claro, entonces el extranjero era extranjero de sí mismo, pues. Era una persona que no se veía a sí mismo como el protagonista de su propia historia. A riesgo de hacerles bullying, al final la justificación del asesinato es el sol que hacía en la playa, que me parece una locura, ¿no? Y estaba pensando también en otro gran texto de Moravia que se llama El conformista. Claro, la gran película además Claro, de Visconti, creo que es sí, Visconti, sí, sí. ¿no? Esa película estremecedora del... Creo que es con Mastroianni, si no me equivoco, es con ¿no? Jean-Louis Trintignant y con Claro. Dominique Sanda. Ajá. Sí. Entonces pensaba en esa forma de que tiene un libro que se llama Los Anormales. Cómo el sistema primero te normaliza y una vez que te normaliza y te somete a esas camisas de fuerza, a esos rangos, una vez que estás dentro de eso, no, todos los que salen del rango son los anormales y construyen la normalidad. Y está como el generan la poema normalidad. de Fernández Retamar, ¿no? Felices los normales, esos seres extraños. Me encanta esa antítesis con la que empieza el poema. Felices los normales, esos seres extraños que no tuvieron una madre loca, un padre borracho, un hijo delincuente, una enfermedad desconocida, una casa en ninguna parte. No, porque ¿quién es normal? Esa es la pregunta que cabe. Pero volviendo un poquito a Cortázar, a mí también me gusta cómo él juega con el lector, ¿no? Cortázar es ese escritor que te lanza un desafío y te deja en libertad de aceptarlo. Ahora, él tenía un modo de definir esto que tal vez el feminismo actual no lo acepte, ¿no? Por eso yo prefiero usar otras palabras, pero él dice, había el lector macho y el lector hembra. Yo diría el lector activo y el lector pasivo, sí, o el lector puede ser. receptivo, porque también es legítimo que tú solamente quieras activo o un lector receptivo. Pasivo. Recuerdo además ese experimento extremo que hizo Cortázar con su novela Rayuela, donde los capítulos pueden ser leídos al azar. En cualquier orden. En cualquier orden, ¿no? Y está hecho de una forma, si tú quieres, como una especie de palimpsesto, como una colcha, un potlatch, no sé, alguna. Y recuerda también que Cortázar tiene unos cuentos espectaculares. Uno de los cuentos que a mí me gusta de Cortázar, y creo que más que La noche boca arriba, pero es demasiado largo y no habíamos alcanzado a leerlo en esta Sí. oportunidad, se llama El perseguidor. Claro, el perseguidor es genial. El perseguidor es cómo Cortázar asume en cambio el arte, en este caso la música. Él era fanático del jazz. Claro, y es un homenaje a uno de sus ídolos, Charlie Parker. Claro, es Charlie Parker. es un homenaje espectacular a uno de los más grandes compositores de jazz de historia. De la historia. Y claro, y en El perseguidor, que es pues en realidad es un relato, o sea, es un cuento largo, una novela corta, o una podría novela ser, ¿no? corta, Ajá, ¿no? una novela. Entonces tú puedes ver ahí cómo se va aproximando a la creación y cómo le va desacralizando al creador de esa música. Como cuando llega a visitarlos y le encuentra casi desnudo, le encuentra en la pobreza, ¿no? Y es la libertad en la música, ¿no? Que solamente pudo haber sido creado por los negros, ¿no? Claro. Por un pueblo sometido a la pueblo esclavitud, esclavo, ¿no? Claro, exactamente. Que abrió la ventana de la realidad en la música y a través de eso, del blues y demás, se inventó el jazz, que es la música más libre que tenemos ahora, ¿no? O de las más libres, diría yo. Casualmente la otra vez con algún amigo conversábamos de esto de que, por ejemplo, los grandes maestros de la música, ¿no? Tienen unas vidas terribles. Estamos pensando No son normales. en Mozart, que murió a los 34 años y tenía posiblemente una paranoia muy fuerte, aparte de un montón de deudas y problemas. Beethoven, Bach, que aparentemente tenía una vida normal, pero al que se le murieron 13 hijos y siempre tenía que estar trabajando para mantener a los 8 hijos que le quedaban y que nunca alcanzó la fama en vida y que después Mendelssohn, según cuenta la leyenda, encontró en un papel en el que envolvían la carne que compraba en la carnicería, la partitura de Bach, y desde ahí lo lanzó. Entonces, ¿cómo este sufrimiento de la vida, esta inconformidad con esta normalidad a la que nos llama el sistema, puede hacer que salgan de ahí grandes cosas? Y sobre todo, ¿cómo te explicas esas personas que, o sea, lo dejan todo, absolutamente todo por el arte, ¿no?
el caso de Charlie Parker que describe Cortázar en ese cuento maravilloso. Cuando estás frente al arte buscas esa expresión, es decir, esa presión que tienes adentro, la sacas, ¿no? La sacas así, porque tienes algo ahí adentro, algo que tiene que ser dicho, que tiene que ser escrito, que tiene que ser pintado, algo está ahí, algo que está dentro. Entonces el arte podría ser visto como una hendidura en el alma, una rasgadura, si tú quieres, de eso que se puede llamar el alma, la sensibilidad, ¿no? Sí, Que te quizás duele, que tiene que salir, que tiene que manifestarse de cualquier forma posible, ¿no? Quizás es la Por eso- forma más pura y auténtica de lo que llamamos de espiritualidad, ¿no? Claro, El arte, claro. porque además a mí me encanta esa frase que está en todas partes, en memes y todo, que dice la religión es para los que no quieren ir al infierno, la espiritualidad es para los que hemos regresado de ahí, ¿no? Y tal vez nos toque volver. Entonces, todos los artistas tienen sus infiernos, los místicos también, ¿no? Yo pienso en la noche oscura del alma de San Juan de la Cruz, por ejemplo, ¿no? O en Santa Teresa, que tuvo que ir Esos a vivir verdaderos ciclos. infiernos Claro. para crear lo que crearon. Ahora bien, muchas veces, ¿qué pasa? Que yo he escuchado a algunos personajes, no sé, de colegas tuyos de la economía, o decir, no, yo no leo literatura. Eso para mí es perder el tiempo, leer algo que es mentira, fantasía. También la verdad se inventa. Mira, una de las expresiones más humanas que tenemos los seres humanos, valga la redundancia, es el arte en todas sus manifestaciones, ¿no? El teatro, la poesía, la danza, la música, el cine. O sea, eso nos permite constatarnos como seres humanos, seres históricos, seres trascendentes, si tú quieres, ¿no? Hay textos que no puedes bajo ninguna circunstancia prescindir en tu vida, o sea, no puedes no leerlos, o sea, no puedes no leerlos. Pienso yo en el diálogo del el gran inquisidor de los hermanos Karamazov, por ejemplo, ¿no? Cuando el inquisidor le dice a Jesús, le incrimina supuestamente al Salvador que regresa, ¿no? Claro. Y le incrimina por el uso de la verdad. O sea, no hay texto más poético, libertario y político que el gran inquisidor de Dostoyevsky, por Dostoyevsky, ejemplo, claro. ¿no? Ajá. Entonces, todo arte es una subversión, porque después de ver una película, ¿no? Pienso en cine italiano, no sé, cualquier... Incluso a en la veces esas poesía, películas. en la música, tú ya dejas de ser el mismo, te estás todo el tiempo transmutando, estás cambiando, estás sintiendo algo y el arte te está diciendo eso. Entonces, en la noche boca arriba nosotros nos aproximamos a esa doble dimensión. ¿Cómo se llama ese Carta de cuento? una señorita en París. El tipo Aquí que quiero hacer una vomitaba. pausa. En febrero haremos un especial de Julio Cortázar, o en agosto, para que no esté muy cerca, porque son los meses de O nacimiento. Creo que reunión merece. cuando se saca la Ay, máscara y tiene que ver con el Che Guevara, sí, y tiene que ver sí, con sí. todo el desembarco del Granma. Toda Son esa fuerza, ¿no? realmente Yo tuve un hermano, cuentos, dice, después cuando o murió Che Guevara. el atasco en la autopista del sur también. Qué alegoría de la vida también es la autopista del Atasco. sur, ¿no? Qué fuertes. Cuentos muy fuertes, pero a mí con Cortázar lo que me pasa, y de seguro te pasa a ti también, es que es un cuento fuerte, fantástico, muchas veces con un alarde intelectual, y sin embargo tú dices, yo estoy ahí. Está contando algo que a mí me ha pasado, Totalmente. no algo que a mí me ha pasado en la calle, en el atasco, sino en mi intimidad, en mi corazón. Sí, te llega. ¿No? O sea, todo arte siempre Te de una u otra conmueve. manera te conmueve. Hay una canción por ahí, hay un cuadro por ahí. Verás, hay una novela que se basa en un cuadro de un pintor, pinta un cuadro y de ese cuadro, de todos los cuadros, hay una escena en donde él puso todo lo que él era. Puso absolutamente todo lo que le era. Cuando hace la exposición, va todas las personas, van a ver. Bueno, finalmente este pintor le conoce a la muchacha, se enamora de ella, finalmente la mata. Es el túnel del sábado. El túnel, claro, el túnel. Entonces, de nuestro o sea, tú ves ahí ese desgarre y todo lo que tú quieras, pero poder sentir, si tú quieres, poder dejarte llevar por eso. Lo hacemos, todo el tiempo lo hacemos en la música, cuando estamos en el bus, cuando estamos en el auto, vamos escuchando música, porque forma parte de nuestra dimensión estética de la vida. Tratamos de buscar alguna buena película en la televisión, etcétera, o en el cine, pero cada vez cuando tú regresas a ver el mundo que nos rodea, lo ves tan decadente, ¿sabes? Y sí, desconectado. Pero tan decadente. Creo que el arte más que la religión es lo que te puede reconectar, ¿no?
de un mundo en donde la gente vive para sobrevivir. Y te comento una cosa, ¿no? Yo tenía un amigo que se hizo de derecha total. El amigo, lo puedo decir el nombre, se llama José Hernández. Ya no es amigo. Bueno, te comento porque él me decía que una vez fue a Guayaquil, a una de las casas de estos oligarcas de Guayaquil, y claro, muy entusiasmado le había preguntado a este oligarca de una casa de varios millones de dólares de dónde estaba la biblioteca. Y como buen oligarca de Guayaquil le dijo que no tenía biblioteca. Claro. Entonces, es asunto lo contingente, sin ninguna mediación estética, humana, etcétera, y quieren vendernos ese mundo, quieren convencernos de que ese es el único mundo posible, ¿no? El mundo del mall, el mundo de las compras, el mundo de las marcas, ¿no? Y el mundo no es eso, pues, el mundo va muchísimo más allá de eso, ¿no? Claro, mira, por ejemplo, en un país, una ciudad como Quito, en donde hay un montón de centros comerciales y no tienes una biblioteca Claro. que te preste los libros para llevar a la casa. Claro. No, no hay una. Y bueno, también esa cuestión de en qué estado se encuentran las bibliotecas, qué programas tienen las bibliotecas, cómo llegan a la gente. No hay nada de eso, ¿no es cierto? Está la biblioteca del colegio para los que tienen colegio con biblioteca. Y los demás es como, no, además los libros están Son sobre los $40, son carísimos. ¿no? Y es un pecado bajarte un PDF porque estás pirateando. Entonces, es como por donde tú quieras ir hay una traba y quizá por eso es mucho más loable o son mucho más loables los esfuerzos, los sacrificios y el trabajo de la gente que trabaja por el arte, que trata de llegar con sus libros, con sus cuentos, con su conversación, como esta conversación que tenemos ahorita, los originales, no los que se robaron. Lucrecia, yo soy la excepción de mi familia. Yo soy la oveja negra de mi familia. Todos la oveja roja. Porque mi padre era artista plástico, mi madre fue Premio Nacional de Poesía, mi hermano es artista plástico, mi hijo mayor es músico, hace jazz. Entonces, la vergüenza de la familia soy yo prácticamente. Bueno, no creo, porque en cambio tú eres la persona reparadora de tu familia, ¿no? La que pone un equilibrio, porque los artistas Pero claro, viven vengo en la de- estratosfera, entonces tú dices, bajen, se van a caer, bajen un ratito, ¿no? Claro, Y pero creo vengo que- de un hogar donde siempre había libros, siempre se leía, formaba parte y forma parte de la vida, por eso siempre me robo el tiempo para leer, siempre Y eso estoy te queda. buscando tiempo para leer, Porque es siempre del estoy ambiente. con... Y además mi biblioteca me da la sensación de inmortalidad. Digo, no me de morir hasta leer esos libros, son como 3.000. yo también digo eso, ahí tengo una ruma, tengo una ruma al lado de la cama. Sí, entonces No yo, me claro, puedo veo morir los hasta libros acabar de ahí, leer. y voy, o sea, tengo algunos leídos, otros ojeados y demás, pero digo, Empezados. no me puedo morir hasta leerlos todos, ¿no? Sí, y hay un momentos poco en es que, así. claro, hay libros que se me quedan ahí y los termino. Hay un libro que no sé si te ha pasado, que no lo puedo terminar, o sea, que me cuesta terminarlo, es el Es último. que no se te dan. Y yo conocí a un profesor, ojalá viva todavía, un profesor de la UCLA de California que se llamaba Alan Crawford, que decía, tampoco es obligatorio leer todos los libros, ¿no? Es decir, si algún libro no se te da, si tú haces el esfuerzo de ir hacia el libro y el libro no viene hacia ti, déjalo. Tal vez algún día venga Puede ser. o tal vez no venga. Pero encontré la saga de Ken Follett, por ejemplo, del Umbral de la Eternidad, los 3 tomos, y son como 3.000 páginas los 3 tomos, me los bajé en semana y media. Pero claro, es lo que tú dices de pronto, ¿no? O Camilleri, entonces podría ser eso, ¿no? Sí, pero es cierto lo que tú dices. Hay a veces libros que se te abren, que se te dan, etcétera, y hay otros que por determinada circunstancia, ¿no? Otro que me encanta es Lovecraft. Y me encanta Lovecraft porque este momento estoy, te comento, esa es una infidencia que voy a hacer a mis amigos aquí de Hoja de Ruta. Estoy escribiendo un libro sobre los eventos de octubre. Entonces es la infidencia que hago,
Y para escribir ese libro generan los consensos en toda sociedad. Es decir, tú crees que lo que estás viviendo es real porque hay un discurso que está ahí diciéndote que es real, hay una praxis diciéndote que es real. Y cuando estaba escribiendo estoy escribiendo este texto de hegemonía, se me vino a la mente Lovecraft y un cuento de Lovecraft que te lo había compartido que se llama Los muros de Eryx, donde hay una persona que está en un planeta, Lovecraft es medio luminoso en eso, tiene que coger algo que es fundamental para esa expedición, pero cuando quiere cogerlo no puede entrar porque hay un muro. Pero es un muro transparente. Él va palpando, además, hasta que encuentra una entrada, ¿no?, a ese muro, pero conforme tiene que ir palpando, se da cuenta que es un laberinto en realidad. Es un laberinto, pero imagínate un laberinto cuyas paredes son transparentes, ¿no? Porque por último, en un laberinto, tú das un vistazo y al fondo tienes el filo o tienes el fin de ese laberinto y sabes que no es el camino por ahí, te das la vuelta y demás. Pero si es transparente, ¿cómo generas, si tú quieres, puntos de referencia? ¿Cómo te mueves en un laberinto transparente? Y te comento eso porque esa figura del laberinto transparente es la que se me vino a la... ¿Las imágenes son las que te dan el recurso para explicar la realidad? Sí. Esa es la... Bueno, y me disculpo por la tos, pero... No te preocupes. Llega... como, y sigue ahí. Sí, entonces está utilizando eso. La literatura también te sirve para explicarte las cosas, para darte ideas, ¿no? Al igual que la música, etcétera, ¿no? O sea, son formas por las cuales tú construyes tu relación con tu vida misma, pues, ¿no? Con tu vida misma. Entonces yo amo la literatura, Lucrecia, no podría vivir sin leer literatura. Leo todo el tiempo literatura. Creo que la humanidad misma no podría, ¿no? Es Ernesto Sábato quien dice que la literatura es para la humanidad como los sueños son para una persona. Y a mí me encanta esa imagen porque él además dice otra cosa. Dice, la literatura, o de un sueño se puede decir que es tonto, que es largo, que es feo, pero nunca se puede decir que es mentira. Claro. Entonces eso me encanta. Me encanta pensar en eso. Bueno, Pablo, te agradecemos. Me vuelvo a disculpar por la tos, la gripe. Y quiero invitarles, el Ángel Editor nos ha enviado una invitación a la presentación del libro de poesía El color de la infancia de Jorge. Y bueno, saludamos a Jorge Luis y le felicitamos por esta presentación y espero que podamos acompañarle todos. Es un gran poeta joven, un valor joven de nuestra literatura. Y saludamos a Pablo también. ¿Sabías que en estos años está pasando lo mismo que a inicios del siglo XX con la era de los decapitados? ¿Sabías que tenemos muchos poetas jóvenes que se han suicidado? Muy jóvenes. Eso es un poco triste, pero es un poco un signo de los tiempos, ¿no? Y un poco que... Tenemos una nueva generación ¿no? de decapitados ahora. Y poetas igual excelentes. De buena, además. Y todos jóvenes, todos muy jóvenes. Bueno, este programa un poco accidentado, con tos, gripe, pero un programa muy lindo. Gracias, Pablo. Gracias Lucrecia, ha sido tu programa también y tu regalo de cumpleaños, supongo, espero. Para nosotros sí ha sido un regalo. Gracias a todas las personas que nos han seguido. Nos vemos el próximo día martes a las 5, entre 5 y 5 y media, creo que va a ser. En Ruta de Letras, por Hoja de Ruta Radio. Ustedes saben que si es que no nos pueden seguir por el Facebook Live o eso, ya tenemos nuestra página, ¿no? www.hojaderuta.world, WORLD. Y nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego. Bye.